Buenos días, mi nombre es Adriana Marcela Páez Mora, mi código clase 66320018, soy estudiante de terapia respiratoria y hoy les vengo a hablar sobre el control de la ventilación. Sabemos muy bien que todo empieza por un estímulo, aumentos de dióxido de carbono, de la presión de dióxido de carbono y disminución de la presión de oxígeno. Esto va a ser recogido por el receptor y va a enviar una señal al centro integrador, y del centro integrador va a enviar una señal hacia el órgano efector, que va a ser pues nuestra musculatura del diafragma y los intercostales. Bueno, aquí tenemos nuestro bulbo raquídeo. Dentro de este vamos a encontrar de nuestros centros respiratorios. Se dividen en dos. El primero son los centros protuberanciales y el segundo es los centros bulbares. Entre los centros protuberanciales encontramos el centro neumotáxico y el centro amniótico. Y entre los grupos dorsales bulbares encontramos el grupo dorsal y el grupo ventral. El grupo dorsal es el más importante, pues es el estimulador de la inspiración, generando pues esa rampa de la expiración, y el grupo neumotáxico va a inhibir esa expiración, generando pues la expiración. El grupo amniótico va a estimular el grupo dorsal, aumentando esa rampa de la expiración, y pues el grupo neumotáxico va a inhibir juntos estímulos. El grupo ventral es muy importante, es el grupo accesorio, también llamado así. Este va a inervar la musculatura accesoria, y este va a entrar en la respiración, en la inspiración y la expiración, cuando el grupo dorsal no pueda mantener los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno pues en un nivel donde deben de estar. Ahora vamos a hablar de los sensores. En los sensores tenemos los quimioreceptores. Voy a empezar por los periféricos, que son los que van a estar o se van a estimular a disminuciones de la presión de oxígeno, enviando así pues una señal al grupo dorsal, y el grupo dorsal va a enviar otra señal hacia nuestros músculos, generando pues el aumento de la ventilación. Cabe tener en cuenta que nuestra saturación normal de oxígeno va a ser con una presión de mayor de 60 milímetros de mercurio, con una saturación al 90%. Cuando hay disminución de esa presión de oxígeno, vamos a encontrar una disminución, unos valores menores de 60 milímetros de mercurio, y pues esto va a ser un paciente hipóxico. También tenemos los quimioreceptores centrales, que estos pues van a estar estimulados por el aumento de dióxido de carbono. Sabemos que el dióxido de carbono es un gas muy difusible, y pues este va a entrar por la barrera hematoencefálica. Al entrar por la barrera hematoencefálica se va a unir con el agua, formando el bicarbonato y el hidrógeno, los hidrogenones. El aumento de estos hidrogenones es directamente proporcional con el aumento de dióxido de carbono, lo que nos dice que va a estar en un ambiente o en un medio acidótico, y pues ese ambiente acidótico va a enviar una señal al grupo dorsal, y el grupo dorsal pues va a enviar la señal a nuestros músculos efectores, aumentando la ventilación minuto. También hay que tener en cuenta que pues a nivel del mar nuestros valores normales van a ser de una presión de 40 a 45 milímetros de mercurio. También tenemos los receptores pulmonares, pues estos van a estar ubicados en la tráquea y pues en los bronquios primarios y secundarios. Estos se dividen en receptores de estiramiento, los cuales van a reconocer pues el músculo liso al momento de estirarse, y pues estar muy ampliada la área, entonces va a producir el reflejo de Herning-Brever, y pues este reflejo va a mandar la señal para que se expire. También tenemos los receptores irritativos. Estos se van a encontrar en la mucosa de las vías aéreas, y este va a enviar una señal al grupo respiratorio dorsal, y en el grupo respiratorio dorsal pues le va a decir que inspire muy fuerte y pues elimine el exceso, generando así la tos. También tenemos los mecanorreceptores, que pues literalmente estos no pasan por el centro respiratorio dorsal, sino estos van a estimular la inhibición de la respiración por reflejos musculares, entonces simplemente va a ser los reflejos musculares. Entonces, para terminar, pues aquí tenemos nuestro bulbo raquídeo, como les mostraba. Los sensores o los receptores van a enviar la señal hacia nuestro bulbo raquídeo, y pues ahí nuestros centros de control van a devolver la señal, generando la respiración. Muchas gracias.
Estáticas del pulmón, voy a iniciar explicando las propiedades resistivas pues de la vía aérea. Entonces estas están compuestas por el flujo, pues lo cual se define como el volumen de fluido que pasa por cierto punto en un minuto. Entonces esto se da en el sistema respiratorio porque existe una diferencia de presiones desde la nariz pues ya hasta el parénquima pulmonar. Bueno, entonces esta diferencia de presiones es como la que hace que viaje el flujo, por ejemplo, en la vía aérea superior con una mayor velocidad, ¿sí? Entonces aquí viaja el flujo con una mayor velocidad, con una menor presión y va a llegar una mayor cantidad de flujo, ¿sí? Pero cuando ya llega a la zona respiratoria va a perder la velocidad porque pues aquí como lo importante en sí es la difusión. Entonces, bueno, el flujo va a depender del número de Reynolds. Entonces, con unas velocidades bajas, las líneas de corriente son paralelas, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que a una presión pequeña, el flujo es constante y pues la velocidad va a ser mejor. Pues ya esto lo vemos principalmente en los bronquiolos. Ya cuando aumenta la velocidad del flujo, aparece una inestabilidad, ¿sí? Entonces, que esto se va a dar principalmente pues en las divisiones ya de las ramas bronquiales. Y esto lo que va a producir es un flujo transicional y pues ya vamos a tener otro que es el turbulento, que es el que se da desde las vías proximales, desde la vía aérea superior hasta los bronquios principales. Entonces en esta pues como ya lo mencioné, su velocidad es muy alta y lo que produce es que se genere una menor presión y se va a dar una mayor densidad del flujo, ¿sí? Entonces, para que el flujo de aire logre ingresar, va a presentar unas resistencias, ¿sí? De la vía aérea. Entonces, si por ejemplo se tapa la nariz o se sufre alguna patología o pues si hay alguna enfermedad como una rinitis, una laringitis, una inflamación aguda de la nariz o un resfriado común o sinusitis o una faringoamigdalitis, el flujo será menor, ¿sí? Y entonces esta resistencia y la presión van a ser mayores. Entonces si la resistencia aumenta por las secreciones o porque se haya obstruido, al ingresar va a ingresar un menor flujo y va a encontrar una mayor resistencia. Entonces los bronquios, a mayor tamaño del bronquio, se va a generar una menor presión y la resistencia, y pues esto va a ser inversamente proporcional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el flujo será inversamente proporcional a la resistencia, pero va a ser directamente proporcional a la presión. Entonces, a medida que las vías respiratorias se ramifican en el árbol bronquial, se evidencia que hay una mayor resistencia en los bronquios, ¿cierto? Pero en los bronquios de mediano tamaño. Y ya en los bronquios muy pequeños, pues ya la resistencia es como muy mínima, entonces contribuyen relativamente poco en general la resistencia del flujo. Entonces, ahora para hablar de las propiedades estáticas, entonces las propiedades estáticas corresponden a las propiedades de aire en la vía aérea, en el pulmón, pues que van a determinar su grado de expansión, y pues estas son tres: la elastancia, la distensibilidad y la tensión superficial. Entonces, en la distensibilidad significa un cambio de volumen por un cambio de presión, ¿sí? Entonces, esto lo que representa es todo el volumen que ingresa al sistema respiratorio cuando estamos en una inspiración, ¿sí? Entonces, la distensibilidad del pulmón va a ser 200 mililitros sobre centímetros, que es una gran cantidad de volumen por un cambio de unidad de presión. Entonces, aquí observamos cómo se distienden. Entonces, cuando inspiramos, ingresa un flujo con un volumen de aire que va a distendir nuestros pulmones y va a generar un cambio de presión, como ya lo mencioné, por un cambio de volumen, que pues la presión en los pulmones va a ingresar un volumen de 500 mililitros, que va a ser grande por pequeños cambios de presión, que va a ser -1 a nivel alveolar y -8 a nivel pleural, ¿sí? Entonces esto nos va a dar una presión transpulmonar de 9 centímetros de agua. Entonces, ante una alta distensibilidad, los cambios de volumen van a ser por pequeños cambios de presión, lo que quiere decir que se tiene cambios grandes de volumen, que va a aumentar la presión en su interior, porque pues se tienen los alvéolos muy grandes, ¿sí? Entonces la presión es positiva. Y esto se va a dar en enfisema pulmonar, en alvéolos grandes, que pues va a generar una mayor presión, y esto va a ser una zona de espacio muerto, ¿sí? Fisiológico. Entonces, ¿por qué? Porque los alvéolos van a estar sobreextendidos y lo que va a hacer es que van a comprimir el capilar de la membrana. Ahora, a una baja distensibilidad, los cambios van a ser pequeños de volumen por altos de presión, ¿sí? Como en una fibrosis pulmonar o en un edema pulmonar, ¿sí? Entonces, en donde tenemos un alvéolo sin activación de los neumocitos tipo 2, que pues el alvéolo va a estar aumentando la tensión superficial y pues tiende a cerrarse, ¿sí? Entonces esto va a ser un shock fisiológico porque van a estar mal ventilados, pero pues en sí van a estar bien perfundidos. Los alvéolos con un poco de volumen, pero con un capilar que va a estar bien. La siguiente propiedad es la elastancia. Entonces, este es el que empuja el pulmón en una expiración, ¿sí? Entonces es un cambio de presión que se presenta con un cambio de volumen, ¿sí? Es lo inverso a la distensibilidad. Entonces cuando el pulmón retorna a su tamaño original, ¿sí? Con la expiración, la presión alveolar se vuelve positiva, +1, y la pleural se vuelve -5, ¿sí? Porque tiene que hacer mayor presión para vencer esa fuerza de resistencia que se da en la vía aérea para que pues el volumen pueda salir a una presión positiva.
La siguiente es la tensión superficial, ¿sí? Entonces esta ya es una película de líquido que pues va a tapizar el alvéolo en su circunferencia y pues es una fuerza que se origina y actúa como una línea imaginaria, ¿sí? Entonces son fuerzas que atraen hacia el centro, entonces si aumenta pues va a colapsar el alvéolo, ¿sí? Entonces lo generan los neumocitos tipo 2 y está por la ley de Laplace. Entre mayor radio, la presión va a ser menor, ¿sí? Entonces volumen pequeño con menor radio y una mayor presión. Esa es una distensibilidad disminuida, ¿sí? Entonces en un menor radio va a haber una mayor presión para que se abran las unidades alveolares y pues la presión transpulmonar, que ya es como la diferencia entre la presión alveolar y pues la presión pleural, ¿sí? Entonces siempre tiene que estar en una presión negativa, porque pues si esta llegara a ser positiva, pues entraría aire y colapsaría al pulmón. Las propiedades elásticas de la caja torácica, entonces ya la caja torácica pues ya es muy elástica y esta maneja una presión intrapleural subatmosférica, ¿sí? Entonces la tendencia del pulmón a retraerse en su volumen desinflado se equilibra con la tendencia de la caja torácica a expandirlo, pues como resultado de la presión intrapleural. Alvéolo capilar. La membrana capilar es un conjunto de capas que se encuentran compuestas por células escamosas, alveolares y células endoteliales capilares. Tiene un grosor de 0,6 micrómetros. Respecto a la estructura de la membrana, está constituida por alvéolos, intersticio y capilar. Es un todo integrado, ya que esto forma un solo órgano que es el pulmón. Y en una edad adulta llega a tener aproximadamente 500 millones de alvéolos. Cada alvéolo va a tener de 3 a 5 capas capilares que lo van a recubrir. Entonces, la membrana va a comprender el alvéolo, que está conformado por células tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las células tipo 1 van a ser los neumocitos, estas son las estructurales y dan la forma y la base al alvéolo. Ahora, las células tipo 2 son los neumocitos y estas van a coproducir el surfactante pulmonar y la capa fosfolipídica, que esta es lo que va a impedir que la tensión superficial aumente. Y las 3 van a hacer los macrófagos o células de defensa. Estos alvéolos tienen un endotelio, hay un intersticio, que es un órgano el cual tiene pues una capa de sostén de colágeno, elastina y fibrina, que esas van a sostener invisiblemente el parénquima pulmonar. Y el intersticio sostiene a los alvéolos en cuanto a la parte basal como en la parte apical. Esta pues va a dar el soporte que a su vez, si hay mucho líquido en el capilar o en el alvéolo, va a drenar ese líquido y ese líquido va a tomar el nombre de líquido intersticial. Y los glóbulos rojos toman las moléculas de oxígeno. Ahora, la difusión de los gases es pasiva y atraviesa la membrana de forma proporcional a sus presiones parciales. Esta tiene pues varias capas. La primera es una capa de líquido que reviste el alvéolo. Seguidamente está el epitelio alveolar, que tiene células muy delgadas. Otra capa es pues la membrana basal epitelial. Adicionalmente está el espacio intersticial entre el alvéolo y la membrana. Otra también es la membrana y esta pues se fusionará con la membrana basal del epitelio alveolar. Adicionalmente está el epitelio capilar. Para mantener este gradiente de presiones es necesaria una renovación continua de gas alveolar y la sangre, es decir, la perfusión. En 0,75 segundos el hematíe atraviesa el capilar que está en contacto con el alvéolo y en 0,25 segundos la PCO2 y la PO2 del capilar se encuadran con la del alvéolo. Por eso el pulmón cuenta con una gran reserva de difusión y gracias a la membrana alvéolo capilar la transferencia de gas entre el alvéolo y la sangre está condicionada por el tiempo de tránsito del hematíe en el capilar pulmonar. Para determinar la rapidez con la que el gas atraviesa la membrana intervienen unos factores que son de suma importancia. El primero es el grosor de la membrana. Entre mayor sea su tamaño, menor la velocidad de difusión. A través de la membrana se reducirá porque es inversamente proporcional a ella. Segundo, está también el área superficial de la membrana, que se refiere al área de hematosis existente en los alvéolos. Y también está el coeficiente de difusión de gas caracterizado porque a mayor coeficiente, mayor será la velocidad de difusión. Y finalmente, la diferencia de presión parcial entre el gas encontrado en el alvéolo y la sangre. A continuación les explicaré unas leyes que son de suma importancia para la difusión de la membrana alveolo-capilar. Esta indica que si la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, permite explicar la ventilación pulmonar, el proceso en el cual se intercambian gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Cuando sale el embolo hacia abajo, estoy aumentando el volumen dentro de la jeringa y este incremento redujo la presión en el interior. Como la presión disminuyó, está quedando negativa, pasa el aire desde la atmósfera hacia el interior de la jeringa, venciendo la resistencia. Si empuja el embolo, será al contrario, a menor volumen habrá más presión y ella será positiva y esta impulsa el aire desde el interior hacia el exterior, venciendo la resistencia. Si tuviera la aguja, entonces aumentaría la resistencia al ser más fina y más larga. Si halo el émbolo, aumento el volumen y reduce la presión y para el aire desde la atmósfera hacia la presión negativa. Esta afirma que la presión barométrica es la suma de las presiones parciales individuales. La presión de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. La presión específica se calcula simplemente sumando la presión parcial de todos los gases y que lo componen. En mi bolsa mediana va a ser mi membrana pulmonar y el bicarbonato será el gas. La bolsa con vinagre será los alvéolos que responden en el intercambio gas de oxígeno en la sangre. Posteriormente introducimos la bolsa con vinagre en la bolsa con el bicarbonato y sellamos bien la bolsa. Procedemos a mezclar esta mezcla dando
obtendremos una dispersión de nitrógeno. Daremos un pequeño golpe para que los alveolos estallen, formando pues entre el bicarbonato y el vinagre un ácido base que distribuye los átomos. En este caso, el dióxido de carbono que instalé en la bolsa y que la mezcla de los gases que se ejercen en la presión sobre las paredes pulmonares. Ley de Charles. Esta indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, asumiendo que la presión se mantiene constante. Se aplica en la respiración cuando el aire ingresa a los pulmones generalmente más caliente que en el ambiente. Estos se expanden aumentando el volumen pulmonar. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. En el experimento indicaremos que tenemos dos recipientes, uno con agua caliente y el otro con agua fría con hielo. Entonces, al ingresar tenemos los dos globos que tienen el mismo grandor. Vamos a ingresar los dos globos en el agua fría. Como vemos, no han expandido. Dejaremos uno en el agua fría y el otro lo pasaremos al agua caliente. Como podemos observar, este ha expandido un poco más. Y este quedó en su mismo, y quedó un poquito más rígido. Y el en el agua fría quedó del mismo tamaño y se puede ver que tiene, pues, es elástico. La temperatura del globo, entonces se evidencia que las partículas del gas que están en su interior se mueven con mayor rapidez, por lo cual la presión interna es mayor que la presión externa. El globo flexible aumenta su volumen para disminuir la presión interna. Igual al externa. Por el contrario, al disminuir la temperatura, el volumen de las partículas disminuye y a su vez disminuirá el volumen. Ley de Henry. La concentración de un gas es directamente proporcional a la presión parcial de gases. A mayor constante es más soluble el gas en el espacio. En el experimento ya tengo dos botellas, como lo pueden observar. Una que estaba en la nevera y la otra estaba en agua caliente. Entonces, al sacarla, se coloca a cada una pues una bomba, como lo pueden observar, y se agitan. Y vemos que la fría infla más porque está más concentrada de gas y la caliente se disminuye su volumen porque el gas no hay una presión de gas. A nivel alveolar, el factor más crítico para el intercambio de gases entra en los alveolos y la sangre. Es el gradiente de presión entre los gases en las dos áreas. Las presiones parciales de los gases en los alveolos y en la sangre crean un gradiente de difusión a través de la membrana por parte del capilar. Esto forma una base de intercambio de gases entre la difusión pulmonar. Si la presión fuera igual a ambos lados, la membrana de los gases estaría en equilibrio y no habría una difusión. Ley de Fick. Esta establece que la transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional y a la superficie parcial del gas. Entre la membrana inversamente proporcional al tejido. La transferencia del gas es igual a la constante de difusión. El CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno a través de las láminas tisulares. Su solubilidad es mayor y el peso molecular es menor. Entonces, a continuación les mostraré un experimento relacionado con la ley de Fick. Acá tenemos agua caliente, agua fría y agua a temperatura. Vamos a agregar un poquito de colorante. Como podemos evidenciar en el vaso con agua caliente, hay una concentración más de la difusión. ¿Por qué? Porque se rompen los puentes de hidrógeno y eso permite que las moléculas de agua se disuelvan rápido. Entonces, hay un gas que va a componer un volumen y va a viajar en velocidad desde nuestra zona desde nuestra nariz hasta nuestra zona de conducción. Y hay el gas o el volumen de aire pierde velocidad y viaja más lento hacia los parénquimas. ¿Por qué? Porque terminando la zona de conducción, la número 16, entonces, al iniciar una zona número 17 ya se encuentran los alveolos donde se va a hacer una difusión. Entonces, lo que permite es que ese gas que ingresó va a dar a la zona respiratoria, es proporcional a la superficie o al área y a la diferencia de presión del gas entre los dos lados. Uno de mayor presión a uno de menor presión. Esta ley se va a ejercer en los 500 millones de alveolos y en cada uno de un tercio de milímetros. Entonces, o uno de diámetros. Con gran área de difusión para encontrarse dividido innumerables unidades. Cada glóbulo va a durar de 0,75 al alveolo. Entre más área, mayor difusión. Es inversamente proporcional a su grosor. Bueno, el tema que les voy a explicar son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Entonces iniciamos con el volumen corriente, que es el volumen de aire que ingresa a los pulmones por cada inspiración y que sale por cada expiración. Aproximadamente es de 500 mililitros y se ve algo así. Y aquí en la gráfica lo podemos observar aquí. Entonces, como podemos observar, inspiración,
expiración. Entonces son 500 mililitros que entran, 500 mililitros que salen. Volumen de reserva inspiratorio. Este se registra cuando realizamos una inspiración forzada. Este corresponde al aire inspirado adicional al volumen corriente. Este es aproximadamente de 3000 mililitros. Ahí observamos el aire que inspiramos y acá podemos observar que el aire inspiratorio es superior al volumen corriente. Volumen de reserva expiratorio. Este se registra cuando realizamos una expiración forzada. Este corresponde al aire expirado adicional al volumen corriente y este es aproximado de 1100 mililitros. Aquí lo podemos observar que es superior al volumen corriente. El volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una aspiración forzada. Es en promedio de 1200 mililitros. Después de haber hecho eso, ese volumen que quedó en mis pulmones corresponde al volumen residual. Capacidad inspiratoria. Esta es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Este representa la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal. Su valor aproximado es de 3600 mililitros. Ese aire inspirado corresponde a la capacidad inspiratoria. Capacidad residual funcional. Este es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Este representa la cantidad de aire que queda en nuestros pulmones al final de una expiración normal. Este corresponde a la posición en reposo de nuestro aparato respiratorio y tiene un valor aproximado de 2300 mililitros. El aire que quedó en mis pulmones después de haber hecho la expiración es lo que corresponde a la capacidad residual funcional. Capacidad vital. Este es el máximo volumen de aire expirado tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Este se obtiene sumando el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Este es aproximadamente de 4600 mililitros. El aire inspirado es lo que corresponde a la capacidad vital. Capacidad pulmonar total. Este es el volumen máximo que puede ingresar a nuestros pulmones tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Este es aproximadamente de 5800 mililitros y se obtiene sumando la capacidad vital más el volumen residual. Ese esfuerzo inspiratorio máximo es lo que denominamos la capacidad pulmonar total. Músculos de la respiración. Vamos a iniciar con los músculos de la inspiración. El músculo más importante de la expiración es el diafragma. Cuando se contrae empuja el contenido abdominal hacia abajo y hacia adelante, aumentando la dimensión vertical de la cavidad torácica. Los músculos intercostales externos conectan las costillas adyacentes y se mueven hacia abajo, haciendo que aumente los diámetros lateral y anteroposterior del tórax. Los músculos accesorios, que este vendría siendo el anterior, el medio
y el posterior, que se conectan con las dos primeras costillas, haciendo que éstas se eleven, y el esternocleidomastoideo, que se conecta con el esternón, haciendo que éste se aumente. Durante la respiración en reposo, la actividad de los músculos es escasa, pero cuando ya hay un esfuerzo, estos se contraen enérgicamente. Músculos de la respiración. Los músculos más importantes de la respiración son los de la pared abdominal, que cuando estos se contraen aumenta la presión intraabdominal y el diafragma sufre un empuje hacia arriba. Los músculos intercostales internos contribuyen a la expiración activa empujando las costillas hacia abajo, haciendo que el volumen torácico disminuya. Ahora vamos con el trabajo respiratorio. Para entenderlo mejor vamos a usar una gráfica que es presión sobre volumen. Durante la inspiración el proceso intrapleural sigue la curva ABC, que vendría siendo esta curva de acá. Y el trabajo realizado por los pulmones viene dado por el área 0 ABCD0, sería esta, que formaría un trapezoide, que representa el trabajo necesario para superar las fuerzas elásticas, y esta área sombreada, que es ABCDA, representa el trabajo que supera la resistencia viscosa. Cuanto mayor sea la resistencia de las vías respiratorias o la velocidad del flujo respiratorio sea más negativo, o sea, que sea más hacia la derecha, será el desplazamiento de la presión intrapleural entre A y C, o sea, entre este y este. Y mayor será su área. En la inspiración, el área ASFA, que es esta acá, es el trabajo necesario para superar la resistencia de la vía respiratoria más la resistencia tisular, que normalmente cae en el trapezoide 0 a ECD0, ya nombrado anteriormente, y por lo tanto ese trabajo puede realizarse con energía almacenada en las estructuras elásticas expandidas y se libera durante la inspiración pasiva. La diferencia entre estas dos áreas, entre el área ASFA y 0AECD0, representa el trabajo disipado en forma de calor. Cuanto mayor sea la frecuencia respiratoria, más rápido será el flujo, y el área de ABCDA del trabajo viscoso. Por otro lado, cuanto mayor sea el volumen corriente, mayor será el área 0 AECD0 del trabajo elástico. Ahora vamos con el trabajo respiratorio total. Este se puede realizar con el movimiento de los pulmones y la pared torácica. Este es difícil de medir, aunque se han hecho cálculos mediante la ventilación artificial en pacientes con parálisis. En un respirador tipo de pulmón de acero, ese trabajo total puede calcularse midiendo el coste de O2 de la respiración y suponiendo una cifra para la que ha sido identificada por eficacia, que vendría siendo un porcentaje, que vendría siendo igual al trabajo útil sobre la energía total gastada o el coste de O2 por 100%. Se cree que la eficacia es de aproximadamente del 5 a 10% y el coste de la respiración reposada es enormemente pequeño, inferior al 5% del consumo total de O2 en reposo. Con la hiperventilación voluntaria se puede aumentar hasta el 30% en pacientes con neumopatía obstructiva, y el coste de O2 de la respiración puede limitar su capacidad para el esfuerzo. Bien, la circulación pulmonar inicia en la arteria pulmonar principal. Esta recibe la sangre mixta bombeada desde el ventrículo derecho. Las arterias pulmonares acompañan a las vías respiratorias hasta los bronquiolos terminales. Los capilares pulmonares constituyen un retículo denso en la pared alveolar, que es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Bueno,
Sería erróneo decir que el segmento de capilares individuales es como una red, ya que el lecho capilar es una sábana de sangre que fluye interrumpida de algunos postes. La sangre oxigenada se recoge del lecho por medio de las venas pulmonares que discurren entre los lobulillos para así formar por medio de 4 grandes venas pulmonares que desembocan en la aurícula derecha. Ahora bien, las presiones de la circulación pulmonar son notablemente bajas debido a que la presión media de la arteria pulmonar principal es de 15 milímetros de mercurio, la sistólica es de 25 milímetros de mercurio y la diastólica es de 8 milímetros de mercurio. Esto hace que sea muy pulsátil. La diferencia de presión de entrada y la de salida del sistema pulmonar y el sistémico es de 15-5, o sea 10 milímetros de mercurio, y de 100-2, o sea 98 milímetros de mercurio, respectivamente, más o menos un factor de 10. Conforme a las bajas presiones, las paredes de la arteria pulmonar y sus ramas son muy delgadas, lo que hace que se confundan con las venas. A diferencia de la circulación pulmonar sistémica, en todo momento se necesita de la circulación pulmonar para aceptar el gasto cardíaco en todo momento. Pocas veces tiene que dirigir la sangre de una región a otra, con la excepción de la hipoxia alveolar localizada. La presión arterial pulmonar es tan baja que mantiene reducido el trabajo del corazón derecho, lo que es bueno para que se produzca eficazmente el intercambio de gases. La presión en los capilares pulmonares es la media entre la presión alveolar y la venosa pulmonar. Gran parte de la caída de la presión se produce en el interior del lecho capilar. La caída de esta presión se produce justo antes de que la sangre entre a los capilares. Esta presión varía por el efecto hidrostático. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las presiones alrededor de los alvéolos sanguíneos pulmonares. Entonces, los capilares están rodeados de aire, lo que quiere decir que tienen baja protección y pueden colapsarse o distenderse según la presión que haya tanto dentro como fuera de ellos. La presión de los capilares puede disminuir por el surfactante que tapiza los alvéolos. ¿Esto qué quiere decir? Que si la presión eficaz aumenta por encima de la presión en los alvéolos, en el interior de los capilares, estos pueden colapsar. Ahora, llamamos presión transmural a la diferencia de la presión interior como de la presión exterior. La presión de las arterias y de las venas pulmonares es inferior a la de la presión alveolar. Cuando el pulmón se expande, los vasos sanguíneos se abren por la tracción radial del parénquima pulmonar elástico que los rodea y en consecuencia la presión eficaz baja, inclusive llegando a ser inferior que la presión intrapleural. Esta ventaja se produce en una estructura rígida como lo es el bronquio y el vaso sanguíneo, que están rodeados por material elástico como lo es el parénquima pulmonar. El hecho es que, las arterias y las venas aumentan su calibre cuando el pulmón se expande. Ahora bien, cuando hablamos de los vasos alveolares, decimos que estos están compuestos por los capilares, que son los vasos ligeramente mayores en las esquinas de las paredes alveolares. Y este calibre se puede determinar por la presión alveolar y la presión en su interior. Y cuando hablamos de los vasos extraalveolares, hablamos de las arterias y de las venas que discurren por todo el parénquima pulmonar, y este calibre está afectado por el volumen pulmonar, debido a que este determina el empuje expansivo del parénquima sobre sus paredes. En cuanto a la resistencia vascular, esta depende de la presión y el flujo del sistema, y a menudo se hace una comparación entre las diferentes circulaciones o de la misma circulación pero en diferentes direcciones. Los flujos sanguíneos son idénticos debido a que la resistencia vascular pulmonar es la 10ª parte de la sistémica. La resistencia vascular pulmonar es de 15 menos 5 sobre 6, lo que es un total de 1.7 milímetros de mercurio litro por minuto. La elevada resistencia de la circulación sistémica se debe a las numerosas arteriolas musculares
mientras que la circulación pulmonar no tiene estos vasos, por lo que la resistencia es mucho menor, debido a que hay una delgada película sobre la amplia superficie de las paredes alveolares. Entonces, la resistencia vascular pulmonar normal es muy pequeña, lo que facilita que disminuya más cuando aumenta la presión al interior de los vasos. Bien, hay dos mecanismos responsables cuando es normal que algunos capilares estén abiertos, pero el flujo de aire no esté pasando. Esto quiere decir que la presión arterial pulmonar aumente desde niveles bajos, lo que hace que disminuya la resistencia vascular pulmonar. Estos mecanismos son el mecanismo de reclutamiento, que es la apertura de los vasos previamente cerrados, y la distensión, que es el aumento del el aumento del calibre de los vasos, perdón. Estos dos mecanismos son los que se llevan a cabo para que disminuya la resistencia vascular pulmonar que se produce cuando aumentan las presiones vasculares, además de que esto se lleva a cabo al mismo tiempo. Otro factor importante en la resistencia vascular es el volumen pulmonar, dado pues que el calibre de los vasos extraalveolares depende del equilibrio entre varias fuerzas que éstas se abren cuando los pulmones se expanden. Esto hace que la resistencia vascular sea baja a pesar de que los volúmenes sean altos. Por su parte, las paredes de estos tienen músculo liso y tejido elástico, lo que hace que sean resistentes a la distensión y tiende pues a reducir el calibre de los vasos. Además de eso, cuando el volumen pulmonar es bajo, hay una resistencia elevada. Bueno, en cuanto a la presión crítica de la apertura, es cuando el pulmón está totalmente colapsado y la musculatura lisa de estos vasos hace que la presión en la arteria pulmonar pues aumente varios centímetros de agua por encima de la presión de las aguas abajo antes de que haya flujo. Las presiones en los capilares disminuye con unos volúmenes pulmonares grandes debido pues al estrechamiento de las paredes. Hay un papel importante que cumple la musculatura lisa sobre el calibre de los vasos alveolares, y es que hay sustancias que producen la contracción de la musculatura y aumentan la resistencia vascular. Estas sustancias son la serotonina, la histamina, la norepinefrina y la endotelina. Y por otro lado, hay unas que son vasoconstrictoras, que hacen que el volumen del pulmón sea bajo y que las fuerzas de expansión que actúan sobre los vasos sean débiles. Y estas sustancias son la acetilcolina, los inhibidores de la fosfodiesterasa y los antagonistas del calcio y de la prostaciclina. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rueda. El tema que me correspondió son las zonas de West, ventilación, perfusión. Entonces comenzamos. Las zonas de West explican la mecánica del flujo sanguíneo por medio de tres zonas importantes o regiones en el pulmón. Encontramos en el pulmón un vértice, que vendría siendo esta parte, un punto medio y una base. Debemos tener claro tres conceptos importantes para abordar esta temática. Uno de ellos es la perfusión, que hace referencia al volumen de sangre que fluye a través de los capilares y que rodean los alvéolos pulmonares. Tenemos también ventilación, que depende de la intermitencia de los movimientos respiratorios que obtenemos,
Y por último tenemos la relación ventilación-perfusión, que pues claramente es la ventilación y las variaciones entre sístole y diástole. Tenemos 3 características importantes, entonces una de ellas es que si aumenta la ventilación con respecto a la perfusión, aumentará la PCO2 y disminuirá la PCO2 arterial. También tenemos que si se disminuye la ventilación con respecto a la perfusión, disminuirá la PO2 y aumentará la PCO2 arterial. Y por último tenemos que la ventilación incrementa progresivamente desde los vértices hasta la base de los pulmones. Tenemos nuestra zona 1, que se dice que no existe en condiciones normales porque la presión arterial pulmonar es suficiente para que se llegue la sangre hasta nuestro vértice pulmonar. En esta zona la presión alveolar siempre va a superar a nuestra presión arterial y venosa. El flujo sanguíneo será totalmente limitado. Por otra parte, el pulmón estará más ventilado que perfundido, lo que también se llama o se dice como un espacio muerto alveolar. En personas sanas, en esta región sí se llega a la perfusión porque la presión arterial media permite que la sangre suba hasta nuestros ápices pulmonares. Entonces, recordemos que en nuestra zona 1 tenemos un flujo totalmente limitado, tanto venoso como arterial. Seguimos con nuestra zona número 2. Como la presión arterial es mayor, también llamada sistólica, la presión alveolar es la misma en todo nuestro pulmón. Y esta se diferencia porque es la encargada o la responsable de que nuestro flujo sanguíneo aumente. Por debajo de esta zona encontramos y también se produce el reclutamiento cada vez mayor de nuestros capilares. En esta zona el flujo será totalmente intermitente. Cuando esta está en diástole se cierra y cuando está en sístole se abre. Entonces recordemos que en esta zona 2 el flujo va a ser totalmente intermitente. Cuando está en diástole se cierra y cuando está en sístole se abre. Por último tenemos la zona 3, que esta es la encargada de que el flujo está totalmente determinado por una diferencia que es la arteriovenosa. El aumento de este flujo sanguíneo en esta región es totalmente determinado por la distensión de los capilares, lo que quiere decir que el vaso y el alveolo nunca se van a comprimir porque su presión es mucho menor. La presión al interior de estos aumenta al descender de zona, lo cual favorece en el reclutamiento y en el aumento del flujo sanguíneo por medio de la presión alveolar, en donde permanecerá constante. Entonces recordemos que en esta zona nuestro flujo va a ser totalmente constante, ya que se ubica en la última parte de nuestro pulmón, que viene siendo la base, tanto venosa como arterial. Por último, es importante reconocer la relación de ventilación-perfusión, ya que en condiciones normales nuestro pulmón tiende a colapsar como consecuencia de las propiedades elásticas que éste maneja. Tanto en la caja torácica esta tiende a expandirse, lo cual determina la existencia de dos fuerzas que se mantienen en un sentido opuesto. Y esto hace que se mantenga la relación de equilibrio, generando así una presión negativa dentro de la cavidad pleural. Por lo tanto, el ápex está muchísimo más ventilado que perfundido y en la región basal, en condiciones constantes, encontramos un flujo normal. Entonces, recordemos que los valores cambian dependiendo de la zona en donde esté localizado. Entonces, sabemos que los valores en nuestro vértice cambian al que tenemos en nuestra base.
Yo les voy a explicar el desequilibrio de ventilación-perfusión. Este hace referencia a la relación entre la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, teniendo en cuenta que el oxígeno es un determinante para la oxigenación, mientras que el dióxido de carbono es un marcador de eficiencia de la ventilación alveolar. Teniendo en cuenta esto, en todas las unidades pulmonares tenemos 4 zonas para representar ese desequilibrio. La primera zona corresponde al espacio muerto fisiológico. En este vamos a encontrar zonas con alvéolos bien ventilados, pero mal perfundidos. Y esto lo vamos a demostrar así. Esto puede ser debido a que va a haber una obstrucción en el capilar, lo que va a hacer que haya una concentración de oxígeno mayor en el alvéolo y por ende va a estar más distendido. Bueno, la segunda zona corresponde a la unidad funcional. Esta va a tener buena ventilación y buena perfusión. Esto lo vamos a ver de la siguiente manera, así. Bueno, en esta segunda zona donde encontramos esas unidades funcionales y ya viendo ese funcionamiento, la relación de la ventilación-perfusión va a ser determinada como normal, ya que va a haber esa buena ventilación y esa buena perfusión. El valor normal oscila entre 0,8 a 1,2, siendo 1 el indicado, a diferencia de la primera zona donde encontramos el espacio muerto fisiológico, que este valor de la ventilación-perfusión va a tender a 0. Bueno, en la tercera zona que vamos a encontrar corresponde al shunt fisiológico. Este hace referencia a un cortocircuito, ya que los alvéolos van a estar insuflados, es decir, que no van a tener ventilación, pero los capilares van a tener esa perfusión. Estamos hablando de zonas bien ventiladas, mal ventiladas, pero bien perfundidas. Esto se puede ver así. Ya. Bueno, en este shunt fisiológico lo que va a hacer ese coeficiente de ventilación-perfusión es que va a tender a infinito, va a salir del rango de la normalidad. Si hablamos de la cuarta zona, la última zona, la zona silente, esta zona silente hace referencia a unidades que no están ni ventiladas ni perfundidas, no va a recibir ningún tipo de ventilación de oxígeno, no va a recibir oxígeno y tampoco pues va a ser perfundida los capilares. Por tanto, no va a haber intercambio gaseoso, al igual que en la tercera zona del shunt fisiológico, debido a que va a haber un cortocircuito. Bueno, hablamos de hiperventilación a ese alveolo que va a tener alta presión alveolar de oxígeno y disminución de presión de dióxido de carbono. Esto se va a traducir en una hipocapnia, donde va a haber un aumento de la ventilación. Este espacio muerto fisiológico va a tener generalmente una presión alveolar de oxígeno mayor a 100 milímetros de mercurio, mientras que la de dióxido de carbono tiende a 0. Hablamos del shunt cuando tenemos ese cortocircuito donde va a haber una mezcla de sangre venosa arterial. En este los valores van a disminuir de la presión alveolar de oxígeno y va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono. En este va a haber una hipoventilación, donde va a haber esto se traduce como una hipercapnia, es decir, una ventilación insuficiente.
debido a esa mezcla venosa arterial. El día de hoy les voy a explicar la curva de disociación del oxígeno. La curva de disociación del oxígeno en sí es la saturación de oxígeno combinado con la hemoglobina, o también le podemos llamar la capacidad de oxígeno multiplicada por 100. A una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio va a haber una saturación de hemoglobina de un 97,5%, pero a una presión arterial de oxígeno de 150 ya va a haber una saturación del 100%. Lo que quiere decir que con una elevación del 52,5 milímetros de mercurio de la presión arterial de oxígeno, en esta parte de la curva, la hemoglobina solo va a aumentar un 2,5%. La curva tiene dos porciones, una empinada y una aplanada. Ambas son el reflejo de las diferencias de la hemoglobina por el oxígeno a medida que la presión aumenta. La cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina va a aumentar rápidamente a partir de una presión de oxígeno de 50 milímetros de mercurio. Por encima de esta presión de oxígeno, ya la curva se va a aplanar. La curva de disociación también es una indicación de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Al inicio, la mayor parte del gas se va a unir a la hemoglobina hasta saturar su capacidad de transporte completamente, y tan solo una pequeña porción del oxígeno queda disuelto en la sangre. Cuando la saturación alcanza un 50%, existe una presión de oxígeno de 27 milímetros de mercurio, y a esto es lo que se le llama la P50. Los factores que desvían la curva hacia la derecha es la disminución del pH, el aumento de la temperatura, un aumento de la presión de dióxido de carbono y un aumento del 2,3 difosfoglicerato. Y los que desvían la curva hacia la izquierda son un aumento del pH, una disminución del 2,3 difosfoglicerato, una disminución de la presión de dióxido de carbono y una disminución de la temperatura. El difosfoglicerato regula la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno en relación a la presión de oxígeno en los pulmones. Digamos que un adulto sano se traslada rápidamente desde el nivel del mar hacia un lugar de elevada altitud donde la presión de oxígeno es menor. La liberación de oxígeno a los tejidos se va a reducir, y bueno, después de unas horas la concentración de difosfoglicerato en la sangre va a aumentar, disminuyendo la afinidad del oxígeno por la sangre. Después de unas horas la persona ya va a volver a regular de manera habitual. Otro de los efectos que encontramos es el aumento de la temperatura, pero este ocurre cuando las personas tienen fiebre. La desviación de la curva según el pH, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, este es el llamado efecto Born. Dentro de los efectos que desplazan la curva hacia la izquierda, encontramos el aumento del pH o alcalosis. Este hace que la curva se corra más o menos en un 15%. El efecto Haldane es el que desvía la curva hacia la izquierda, y este ocurre en los capilares pulmonares cuando una elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Esto hace que la curva se desplace hacia la izquierda, como ya lo había mencionado, aumentando la afinidad por el oxígeno más o menos unas 500 veces más.
Equilibrio ácido-base. Los sistemas amortiguadores del organismo y los amortiguadores fisiológicos son sistemas que están presentes en el cuerpo humano. Tienen la capacidad de captar y ceder los iones de hidrógeno tanto de origen endógeno como exógeno para minimizar los cambios en la concentración de hidrogeniones y de esta forma mantener el pH dentro de los límites fisiológicos normales en la sangre. Entre los principales amortiguadores destacan el bicarbonato, el fosfato, la hemoglobina y las proteínas que pueden encontrarse en medio intra o extracelular. Las proteínas y los fosfatos son amortiguadores intracelulares que tienen la capacidad de captar y ceder a los iones de hidrógeno generados por la célula. Mientras que la hemoglobina es la proteína más abundante de un eritrocito, que puede captar a los iones de hidrógeno generados durante la reacción de la anhidrasa carbónica. Los amortiguadores intracelulares cumplen su función de la siguiente manera. Cuando la concentración de iones de hidrógeno aumentan en el plasma, entran en la célula y se intercambian por potasio, de modo que aumenta la concentración de potasio en el plasma. El tampón bicarbonato es el principal amortiguador, de él depende el pH fisiológico en un 75%. Es un amortiguador extracelular y está constituido por dos componentes. El componente básico bicarbonato, también llamado componente metabólico del equilibrio ácido-básico, y el componente dióxido de carbono, también llamado componente respiratorio del equilibrio ácido-básico. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente de bicarbonato y dióxido de carbono, con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida ya que los pulmones van a aumentar o disminuir la eliminación del dióxido de carbono, ya que esta comienza en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después de la respuesta renal, ya que esta es más lenta dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre que se vuelve más alcalina. Por lo tanto, el pH aumenta si se mantiene la alcalosis respiratoria. El sistema renal iniciará un proceso de compensación reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de los amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre y ésta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores de bicarbonato, incluido para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento de nivel de pH. Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más ácida. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de los amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de los amortiguadores metabólicos. En el análisis de sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones se compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos.